¿En qué se relaciona y en qué se parece el fenómeno ovni con los vampiros, los felinos y el desierto? Quédense y averígüenlo. Acompáñanos en el siguiente capítulo de El Umbral BCS. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo capítulo del Umbral BCS. Estoy muy emocionado y agradecido de estar de nuevo en este nuevo capítulo donde vamos a tener unas historias, la verdad, muy macabras, diría un sobrino. Pero antes, hermanito, ¿cómo estás? Excelente, hermano, excelente. Qué bueno, entonces triplemente excelente quiere decir que si lo subimos a la tercera... no es cierto. No, qué bueno, espero que estén muy bien. Y como ya se pudieron dar cuenta, pues para empezar el capítulo les hice una pregunta donde pues algunos a lo mejor se van a estar como que sacados o sacadas de onda, ¿no? De en qué se relaciona. De hecho, sí, yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso, no? ¿En Pues qué se bueno, relaciona todo ese rollo? Pues fíjate, mi hermano, que todos estos conceptos están relacionados en sí por un fenómeno que pasó en los años 90, bueno, que tomó forma y que tomó fuerza en los años 90, pero posteriormente se fueron desarrollando y ya es parte de la cultura latinoamericana, norteamericana y pues en algunas partes hasta, pues bueno, es algo con un furor mundial, pero generalmente tiene un gran impacto en la cultura latinoamericana y lo vamos a averiguar a continuación. Órale, mi hermano, pues yo encantado. No sé si quieras agregar algo más o nos vamos directo a la historia. Bueno, pues antes de empezar la historia, quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito, que nos han comentado ahí. La verdad, les agradecemos mucho y que sobre todo se quedan al final de esta historia. Y pues decirles y recordarles que se avecinan muchas sorpresas y cosas muy interesantes que van a pasar dentro del canal y fuera del canal también. Hay que decirlo, ¿verdad, mi hermano? Y pues bueno, ¿qué te parece que ahora sí, como dijo Shencha, a lo que nos truje? Excelente, hermano, pues adelante. Muy bien, antes de empezar, voy a comentarles algo que fue un fenómeno que tuvo un furor grandísimo en los años 90. Y ustedes, al decirles esta palabra, este concepto, algo que abarca muchas cuestiones, muchos fenómenos, y fíjate muy bien que yo creo que seguro el público se va a sacar de onda, porque no es solamente sobrenatural, no es solamente algo de miedo, terror, etc, sino que también es algo que va más allá, que tiene un impacto social, político, económico. Canijo. Entonces, para allá vamos, ¿qué te parece? Excelente, hermano, pues adelante. Pues bueno, el siguiente concepto, para decirles la respuesta de la adivinanza que les hice, pues es simple y sencillamente el chupacabra. Pero el chupacabra, nosotros conocemos o tenemos una idea caricaturizada de lo que es el chupacabra, ¿no? E incluso ha habido ilustradores, vaya la redundancia, ¿no? Que lo han ilustrado de una forma bípeda, parecida a un vampiro, tipo murciélago, con características de entre insecto, entre algún murciélago, mamífero, como un alienígena. Exactamente, ¿no? Se supone que abarcando todas estas características, pues que le dan forma, ¿no? a este ser. Ok. Sin embargo, en los años 90, pues para muchas personas del público, muchos chiquillos y chiquillas, pues dirán, bueno, ¿qué pasó en los años 90? Pues yo le diré qué no pasó. Para empezar, aquí en México tuvimos muchas situaciones sociales, cuestiones económicas y políticas, cambios radicales. Empezó esto de el Tratado de Libre Comercio, que tuvo un gran impacto en la economía pues mexicana, latinoamericana, pues, ¿no? Y pero también hubo una situación que pues que fue algo que hagan de cuenta que fue bajando del norte. Y que hubo muchos fenómenos sociales, ¿no? El reforzamiento de la cuestión católica, cristiana, y que desempeñó un gran papel en lo que hoy conocemos en la actualidad, este gran fenómeno que se llama el pánico satánico.
Ok. Entonces, uno dirá, bueno, Chente, le estás dando muchas vueltas, pero es que es algo muy grande. Sin embargo, cuando nosotros vemos documentales, vemos videos, vemos registros, nos podemos dar cuenta que pueden decir, no, pues era una pantalla de humo, justamente para poner la atención de toda la población en otra cosa, que algunos lo tomaban de forma absurda. Sin embargo, en Baja California Sur y en otros países, no fue algo tan absurdo, porque pasaron muchas situaciones, muchos casos, que aún el día de hoy no hay explicaciones. Y hay personas de diferentes ámbitos serios, personas que incluso ya fallecieron, que tienen o tuvieron registros y fueron partícipes en el sentido de que ellos vieron, pudieron pudieron, o sea, ver demostrar pruebas. Demostrar pruebas de los diferentes fenómenos que pasaron, ¿no? Que justamente iban o tenían las características. Entonces, cuando vemos o nos enteramos de esto, pues es algo sumamente extraño, ¿no? Porque nos hace pensar que a lo mejor a veces hay fenómenos que alguna organización los agarra como para darle vuelo, ¿no? Así como de que para darle difusión, pero a veces hay algo más extraño y hay una veracidad muy, pero muy, muy seria, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar, hermano, y les tengo una serie de historias que es como una línea de tiempo y les puedo asegurar que no se van a enfadar, que al contrario van a estar en sus computadoras, celulares, tablet o televisiones esperando. Atentos. Atentos, qué es lo que sigue. Y bueno, hermano, la primera historia comienza a partir de los años 96. Ok. Y esta historia, porque estábamos chamaquitos nosotros. Chamaquitos, yo fui partícipe de esto. ¿Qué tanta relevancia tuvo que hasta toque de queda hubo en la población de Bahía Tortugas, Bahía Asunción, La Bocana, Abriojos, otros poblados, puertos pesqueros como Punta Prieta, San Hipólito, San Roque, Puerto Escondido, todas estas puertos pesqueros que están acompañados o que están parte del cobijo de las cooperativas, porque había muchos fenómenos que pues no se lograban explicar. Entonces las autoridades, al tomar cartas sobre el asunto, pues tomaron esta decisión, ¿no? Pues justamente para cuidar pues a los niños y niñas, ¿no? Que se supone que si lo vemos desde una, no sé, desde una visión en ese tiempo, pues éramos las y los pues las presas más fáciles, ¿no? Para aquel depredador que se decía que estaba, ¿no? Así es. Y pues bueno, la televisión estaba inundada de mucha información respecto al chupacabra, los noticieros, ¿no? Exactamente. Los noticieros, y que buscaban al chupacabras en cuevas, y que se iban a la selva, en Chiapas, en Yucatán, y luego que en el norte, que en Chihuahua, que en tal cueva, que luego que se iban muchos a Juárez. muchos animales que amanecían muertos. Las rancherías, los rancheros enojados, extrañados, por ahí decían. Era una cuestión muy muy grande este fenómeno. Hay que recalcar que había un amarillismo por parte de los periódicos. Sin embargo, cuando la comunidad o varias comunidades están acechadas por una situación así, que va a sonar como película, ¿no? Como Stranger Things, así de que está acechada por algo extraño, pues ya todos esos datos ya toman forma. Así es. La principal, vamos a ponerla así, historia que cómo comienza esto, fueron que rancheros o personas, ¿no? Que vivían en ranchos cerca de la costa, empezaron a ir a las subdelegaciones a quejarse, a comentar. Fueron a Santa Rosalía, fueron a Vizcaíno, a Guerrero Negro, pues donde están todas estas, en Loreto, todas estas pues comunidades, ¿no? Propiamente donde están todas las autoridades, y empezaron a comentar diferentes situaciones, diferentes fenómenos que le estaban pasando a su ganado, para empezar, ¿no? Que no tenían ninguna explicación. Aparecían gallinas, chivas, vacas. ¿Mande? Vacas de todo. Vacas dice que no, pero becerros. Como que se... era especialón. Era especialón, o sea, lo más tiernito. Así. Entonces dicen que eran, pues justamente era ganado más chico. Pues me imagino que ellos lo veían como un depredador
que pues obviamente se iba a los más indefensos, ¿no? Y pues justamente... A las presas fáciles. A las presas fáciles, exactamente, ¿no? Pero las características aquí que empezó a tomar forma fue de que muchas de ellas no amanecían comidas, ni arrastradas, pero sí amanecían sin sangre. Había algunas que estaban ya agonizando, pero pues ya no les alcanzaban, ¿no? Entonces la gente no las ni vendía la carne, ni las consumía por miedo a que fuera un virus o algo que pudiera ser infeccioso, ¿no? Porque no tenían conocimiento de qué podía ser. Y en un principio digo que, ¿por qué un felino, no? Pues justamente los leoncillos o los pumas o todos estos felinos, especie endémica, ajá, que habitan aquí justamente, tienen una característica, que justamente atacan, y atacan principalmente la parte pues blandas del animal, que a veces, muchas veces se van al cuello. Para asfixiar a la presa. Ajá, exactamente. Y lo que hacen es morder y empezar a succionar la sangre, que es parte, ¿no?, de su ataque. Sin embargo, los rancheros empezaban a decir, porque esto, Edgar, público, no era nada más de un solo rancho. Empezó a lo largo de Baja California Sur. Y los primeros registros fueron más a la costa. Por favor, también comentarles ahí si hay personas aquí de más el sur, si tuvieron alguna, pues, algún fenómeno o fueron, alguna gallina que le hayan comido. Exactamente, así, que dijeron, no, esta ya iba para el caldo, pero ya se le echaron al caldo. A mí me comieron 3 gallinas, fíjese, oiga. Y no lo he podido superar. Sí, no. Y pues ahí, si ustedes más al sur fueron testigos de estos fenómenos que a lo mejor estamos omitiendo, por favor ahí pónganos, ¿no? O son cercanos a alguien que tuvo alguna experiencia como esta, ¿no? que tuvo la vivencia, digamos, de cerca. Exactamente, ¿no? Porque muchos y muchas lo tuvimos, pero más de las personas que estuvieron en comunidades, ¿no? Más aledañas. Entonces los rancheros fueron a decirles esta situación, ¿no? Entonces fueron las autoridades municipales, fueron incluso el ejército, fueron a buscar, pues obviamente con estas características buscaban a un felino o un tipo de depredador. Sin embargo, los rancheros decían no, porque justamente nosotros, personas que han vivido toda su vida en el campo, que saben las características de este depredador, decían no tiene las características, lo único que se parece es esta situación. Sí, claro, la gente que vive, como dices tú, en el campo, a las afueras de la ciudad, son los fieles testigos o digamos las personas que mejor te pueden describir un ataque, que mejor pueden conocer un territorio, las especies que ahí pues están cercanas, ¿no?, a las rancherías. Entonces, sí, que sobre todo conviven, ¿no? Así y pues es. que tienen que afrontar porque justamente pues tienen su ganado y pues son presas para esos depredadores. Entonces, al buscar, pues no se encontraba nada, ¿no? Luego empezaron a ver algunas historias, empezaron a decir, hagan de cuenta que era como un virus. No, que esto pasó en San Ignacio. Después que no, que ¿sabes quién? Abrió ojos. Vieron a un animal con ojos rojos y todo era convenientemente de acuerdo a las características que en ese momento los medios de comunicación estaban brindando, ¿no? Entonces, pues sí, como que las autoridades como que no creían mucho porque pues justamente está esta visión colectiva, ¿no? Este miedo colectivo que muchas veces la mente te puede jugar juegos, ¿no? Puedes ver un gato, brillan los ojos y dices, ¡ah, el chupacabra! Sí, exactamente. Sí, entonces, pero resulta y resalta, mi querido Edgar, que aquí viene lo bueno. Pues fíjate que hay una parte, hay algo, ya lo hemos comentado aquí, que es sumamente hermoso porque tiene unas características de flora y fauna y en una cuestión y en una zona geográfica tan hermosa que combina desierto, oasis y mar y zona montañosa, que es el desierto del Vizcaíno, ¿no? Que justamente pues la reserva del Vizcaíno, que por ahí le vamos a estar poniendo, hace poco tuve la fortuna de ir para allá y me encontré un berrendo, hermano. Órale, un berrendo. Una especie endémica rara de ver, no es muy común, no. Pero un animal hermoso. Hermoso, estaba a la orilla de la carretera, me orillé, le tomé fotos y no quiero decir mansito porque pues obviamente si me bajaba no se iba a quedar ahí, quedar ahí. Yo me bajé para tomarle fotos, sin embargo pues el animal salió corriendo
Pero pues justamente atribuía de que como hay personas, hay guardabosques, hay personas que están cuidando esta especie, pues a lo mejor ha tenido contacto y pues se le familiarizó, ¿no? O sea, que una persona se acercara a cierta distancia. Y está hermoso. Entonces, ahí para que lo googleen y para que vean, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque las personas que han ido al desierto de Vizcaíno, que hemos ido, tú también has ido, y las personas que han tenido contacto y las personas que no, por favor vayan y vean lo hermoso que es, se van a dar cuenta que de noche es un lugar totalmente distinto a lo que en el día puede uno percibir. Exactamente. Porque los sentidos se agudizan de forma muy, 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 muy grande. Empiezas a ver especies de animales que no ves, obviamente, en el día. Y empiezas a escuchar sonidos, empiezas a ver algunas situaciones que te empiezan a poner como que un poco inquieto. Sí, te empiezan a preocupar. Exactamente, ¿no? Entonces, ha habido personas que habitan allá, que están en estas rancherías en el desierto vizcaíno, que incluso pues han dicho de que ha habido cosas que los han puesto nerviosos, a pesar de que han vivido toda su vida allá. Y esto toma fuerza aquí, porque resulta que el desierto vizcaíno empieza por parte de San Ignacio Vizcaíno, abrió ojos a la Bocana, y de repente empiezan a ver como un virus en las partes de el mero desierto vizcaíno, que es entre Bahía Asunción, Bahía Tortuga, Guerrero Negro, Vizcaíno, Abrió Ojos y La Bocana. En ese círculo empiezan a haber muchos avistamientos y muchas características de estos ataques. De todo lo que ya se mencionaba en noticieros, en todos los medios. En todos los medios. Entonces las cosas que estaban pasando se relacionaban a todo aquello que la gente miraba pues en los noticieros. Así ¿no? es, y no había duda. Yo lo digo, veríficamente, como dice el palomiano, porque pueden verificar. E incluso me voy a atrever a decir, porque hay personas en esos poblados que ellos también estuvieron ahí. Yo vi un video, ellos vieron un video, y la gente, alguna gente que ya falleció, pero gente que en ese momento vio y fue a grabar todas estas evidencias, hermano. Lamentablemente, estos videos quedaron en el registro. Hasta saber dónde están. Desaparecieron. Se dice que como ya pasaron muchos años se fueron perdiendo, pero algunos dicen por ahí las malas lenguas que el gobierno agarró estas evidencias y se las llevó, o el ejército o las autoridades. Algunos dicen, no me consta, ¿sí? Estaba muy chico. Sí, pero no vamos a crear una controversia, ¿no? Es lo que se dice. Que digan, no, oye, eso no es la función del gobierno. No, eso es lo que se dice. ¿Y qué fue lo que pasó? De repente, el poblado de Bahía Asunción, Bahía Tortuga, Vizcaíno y Punta Prieta se levanta con la gran noticia de que un rancho amaneció con varios de los ganados caprinos, o sea, las chivas, muertas. Entonces empezó a haber el furor y el miedo colectivo empezó a crecer en los pueblos. ¿Qué es el chupacabra? Otras personas decían que no. Los padres de familia, las madres de familia empezaron a tener desconfianza. Empezaron a salir armas de no sé dónde. La gente se armó. Se armó, no solamente de valor, sino que también así como de que ahora sí se armó la gorda. Entonces empezaron... me acuerdo que los grandes decían, no, que esto es una situación meramente ahora como lo conocemos, una cortina de humo. Otros decían, no, es que yo vi. Muchas personas se trasladaban a esos ranchos a ver. Obviamente las autoridades ya tenían todo acordonado. Y efectivamente, había animales que estaban desangradas sin ninguna característica de violencia, sin alguna característica de que los arrastraron o que faltara algún ganado, ¿no? Entonces, pues empezó el miedo. Después empezaron a escuchar ruidos en el pueblo, situaciones que antes no se escuchaban. De repente un vecino empezó a decir, Jesús, lo vamos a poner hasta ahí, es un nombre real, pero ya no voy a decir su apellido, les mando un gran saludo. Llegó un día de ayer, muy temprano, llegó su papá, llegó con una pala y empezó a decir, ¿sabes qué? Algo en la noche, le hablé a la policía no llegó. Recordemos que estamos en los años 90, no estaba el celular tan en forma como para hablar. A veces hablabas por teléfono y a ver si te contestaba la otra persona, ¿no? Entonces
empezaba a hablar, no venían, salió, les habló a los vecinos porque justamente empezaron a escuchar. En su casa había una parte en obra negra y había unas tablas, justamente su papá era carpintero y era albañil, y había unas tablas justamente como para poner el colado, perdón mi ignorancia, ¿no? ¿Un andamio? Ajá, por decirlo, ajá, sí, unas tablas pues que tenía acumuladas ahí, y empezó a escuchar como un aleteo grande. Recordemos que estamos en la costa, ¿sí? Hay aves muy grandes, pelícanos, gaviotas y pues otras aves, ¿no? Y inclusive de desierto. Sin embargo, dice que se empezaron a asustar porque escucharon donde se postró en la tabla, que estaba atrás de sus cuartos, y empezaron a escuchar como una respiración, pero como de alguien agitado, pero con un tono infantil, agudo, vamos a ponerlo así, describirlo así, ¿no? Okay. Y empezaron a escuchar como garras, así como que... Como si rasguñaran la madera. Exactamente, como queriéndose aferrar. Y dicen que escucharon cómo empezaba a caminar por una tabla, más o menos de este grosor, cómo empezó a caminar, ¿no? Como... Los niños salen corriendo al cuarto de sus papás. El señor sale con la pala y pues se hace un gran furor en todo el pueblo. Un escándalo. Un escándalo. ¿Qué? La explicación, el chupacabra. Entonces, pues empezaron a haber diferentes visiones. Muchas personas empezaron a decir, ¿saben qué? Personas que hacían deporte, porque en Valle de Asunción hay unos cerros grandísimos. Yo vi a una mancha, era como un felino grande, era como un puma. Empezó a ver, tú sabes, infinidad de descripciones. Y ¿no? Teorías, hermano, porque las descripciones eran, como dice un maestro que lo quiero mucho, enorme. Se decía, empezaron a haber teorías de que era un puma que se salió, o que se ¿cómo se dice? Que se escapó de un circo. Otros decían que era el mismo chupacabra, que era como una tipo gárgola, que era un murciélago gigante. No, infinidad de cosas. Entonces, pues obviamente hay que añadirle a eso, en ese momento, a algo totalmente, a unos poblados pues que tienen muy arraigado la religión, más aparte este fenómeno que era el pánico satánico, de que esto es satánico, los tazos son satánicos, el Pokémon es satánico, el Digimon es satánico, todo es satánico. Ajá. Imagínate el miedo colectivo, ¿no? Entonces, pues lo que se hizo, porque de repente empezaron a ver gente grande que empezó a decir, no, es que yo vi a un felino gigante. Entonces dijeron, no, entonces no es un chupacabra, es un felino. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Pues resulta que a partir de las 7 de la tarde, ningún niño o niña podía estar afuera de su casa. Había toque de queda. Toque de queda, ni saliendo ni nada. Yo recuerdo que estábamos jugando con unos amigos, nos gritaba para que regresáramos a nuestra casa, ¿no? Y era casi como escondernos, a la expectativa de escuchar o ver algo por la ventana. Era algo... Era como que ya sabías que era la hora de regresarse a la casa, y ya como en espera a ver si pasaba algo, si escuchabas algo, ¿no? Exactamente. Entonces, todas las mañanas, al día de ir a la primaria, a las escuelas, era platicarnos qué escuchamos y qué escuchamos. Y la verdad que justamente en lo que viene siendo, pues todos los niños no mentían. O sea, por decirlo, porque decían, no, yo no escuché nada, pero me enteré que esto. Un fin de semana, Edgar, pasa algo muy raro. Un señor que está en un rancho un poquito alejado de Valle Asunción, entre Valle Asunción y el puerto pesquero de San Roque y Puerto Nuevo. Resulta que el señor, pues obviamente como tenía ganado, pues se iba a dormir al rancho. Y un día, mi querido y estimado Edgar y querido público, en la noche pues van por él porque no regresó a su casa. ¿Qué es lo que pasa? Dice que él estaba ya alistando todas sus cosas en la noche para irse, le acaba de dar alfalfa a los animales, se aseguró de que los, ¿cómo se dice? Que los animales estuvieran bien protegidos, pero obviamente por este fenómeno, ¿no? Estamos platicando de un señor, que voy a decir nada más su apellido, Romero, que el señor, pues no le tenía miedo, ¿no? Él decía que puede ser una broma o puede ser una cortina de humo, pero pues él, por cualquier cosa, se aseguraba que su ganado estuviera bien. Dice él que de repente algo le llamó la atención, empezó a ver
por su ventana, hagan de cuenta que estaba la visión del cielo y empezó a ver cómo había una lucecita. Lo primero que se le vino a la mente es un carro, viene un carro, vienen para acá, vienen a buscarme, etcétera, etcétera, ¿no? O justamente vigilancia, como ya lo hemos comentado de parte de las cooperativas. Pero de repente, esta luz empieza a ser más grande, y llega un momento que era una luz blanca, totalmente grande, que empezó a luzar a los animales, que eran como reflectores que venían del cielo. Dice que que ha sido una de las cosas que ha sentido tanto, pero tanto miedo, que se escondió abajo de la cama. Él no quiso saber nada. ¿Sí? Fíjate, estamos hablando de una persona que estaba dispuesto a todo. ¿A todo? Una persona, digamos, valiente, que tiene la experiencia de la vida en el campo. Que yo creo que raramente una persona que vive en este tipo de lugares puede llegar a asustarse por algo, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Pero pues ahora sí, que sí hay que decirlo, cuando él ha visto muchas cosas. Y pero cuando no algo como eso. Algo como eso. Y siente miedo, es que, ay, caray, es algo de sí temer, ¿no? Entonces se esconde abajo de la cama y él no sale hasta la mañana siguiente. Van a buscarlo y él platica esta situación. Salen, ahora sí, como se dice coloquialmente, van y cortan huella, van a buscar huellas, qué pudo hacer. Le decían, no, ¿sabe qué? Iban los hijos, le decían, papá, fue un carro, probablemente tú viste, no. Y él dice, no, yo sé lo que vi. Pero todo estaba absolutamente bien. Pero resulta y resalta que esa misma mañana, en otro rancho, a unos kilómetros de ahí, las chivas amanecieron muertas, casi en su mayoría. Y resulta que algunas con unas marcas como de garra. Cuando fueron, obviamente hablaron a las autoridades, le hablaron al ejército, fueron a verificar, e incluso mucha gente se trasladó al rancho, y es ahí cuando vienen las grabaciones, ¿no? El único animal, las gallinas desplumadas, sin sangre, las chivas sin sangre, ¿sí? Los perros no ladraron, los perros no los atacaron, pero haz de cuenta que brillaron por su ausencia. Dice que había perros, pero que los perros ni ladraron, ni hicieron nada, porque el señor dormía ahí, el señor y la señora, en el rancho. No ladraron, no hicieron absolutamente nada. Dice que fue todo muy silencioso, porque ni ellos escucharon nada, ni las chivas, ni las vacas, no sé, se asustaron ni nada. Dice que todo fue muy silencioso. Y además de silencioso, rápido, porque imagínate, para acabar con un número de animales. Porque estamos hablando que en un rancho o en el campo, pues no tienen 5 ni 10 chivas. No. Estamos hablando de que tienen... de 15 para arriba, ¿no? Sí, exactamente, un gran número de animales. Y como para matarlos a todos y que no haya ni un rastro de sangre, tuvo que haber sido algo muy rápido. Sí, y he aquí una de las características que a todos sacó de onda. Cuando fueron los rancheros, las personas que se supone que iban a entender más o menos qué depredador podía ser, pues no podían explicarse. Porque lo que decía... no había huellas, ¿no? De algún animal. No había huellas. No había ninguna huella. Solo había marcas. Como de garras. Como que si le hubieran encajado. Como que si hubieran agarrado a las chivas. Que obviamente estaban sin sangre. Y había otras tiradas a metros. Pero buscaban señales de que las hubieran arrastrado. Huellas de algo. No. Dicen que a la explicación que llegaron fue de que algo las agarró y las levantó. Ok. Entonces, fue algo pues totalmente extraño, ¿no? La única chiva que pudo sobrevivir, pero posteriormente murió, fue una chiva que estaba, haz de cuenta que yo recuerdo en el video, que está como agonizando, okay. Con los ojos un poco volteados, con poca respiración, pues obviamente porque le hacía falta sangre, ¿no? Pues ya no la pudieron salvar. Y justamente no se animaban a acercarse porque pues tenía estas mordidas justamente en el cuello y toda esta parte, la parte del pecho, ¿no? Que pues si alguna persona decía, no, pues puede ser un leoncillo o algo así, pero se dieron cuenta que no, pues porque no había ninguna marca. Y luego dicen, un león o un leoncillo, un puma, un gato montés o algo así, que agarra a su presa, o sea, agarra y no se queda parada nada más, o sea, no, la sangolotea y no le arrastra. No le da 2 o 3 mordidas. No, exactamente. Se lo comen, yo creo que casi en su totalidad, ¿no? Exactamente, entonces los pueblos cayeron en total pánico. Como dicen, pueblo chico, infierno grande. Bueno, pues sí, exactamente, ¿no? Luego aparte pues ya los niños pues no salían,
era muy poco los viajes que hacían. Empezaban a ver algunas, no, que los pescadores que salían muy temprano en la madrugada a trabajar, que no, que veía tal sombra, que veía este tipo de situaciones, cosas, ¿no? Pero hay un niño que ahorita ya es adulto y me dijo que no, por favor, no comentara, ¿no? Él dice que él vio algo una vez en una parte de una ranchería que está en el desierto vizcaíno, se llama el Mezquitoso, porque hay mucho mezquite. Okay. Entonces dice que había un rancho, él estaba jugando, su papá le dice, ¿sabes qué? No te vayas muy lejos, justamente por esa situación. Entonces dice que él iba corriendo y él dice que en su infancia, él tendría que unos 7 años, 8 años, ¿no? Más o menos. 6, 7, 8 años, vamos a ponerle en ese lapso. Dice que él, hay muchas cosas que no se acuerda, pero que de esa figura jamás en la vida se va a olvidar. Dice que ya estaba oscureciendo, empieza a pegar el sol, ¿no? Así como cuando ya se está ocultando estos rayos del sol. Dice que algo le llama la atención, voltea hacia un mezquite. Dice que el rancho quedaba casi como a 300 metros de él, donde estaba su papá y su mamá. Voltea a ver al árbol y dice que era una figura. Él lo define así. Era como, dijo, haz de cuenta que si agarras un murciélago, a un niño y a un búho y los combinas, y dice que era una cosa, o sea, perdonen mi forma absurda de representarla, como erguido, agachado, tratándose de esconder, como que no lo miraran, como tratando de camuflajearse en el tronco justamente del mezquite. Y dice que voltea y dice que lo que le atemorizó más fue de que la luz del sol se le reflejó en los ojos. Dice que él lo vio. O sea, a mí jamás en la vida se me va a olvidar. El niño corre y no le cuenta absolutamente a nadie. Él lo cuenta a los años, dice, ¿no? Él atribuyendo lo que dijo, a lo mejor fue una visión mía, a lo mejor yo vi mal, a lo mejor era un tecolote, un búho, pues, y yo pero dice, no, era algo que yo vi que tenía esas características. La última vez que se supo de esto fue de que se supone que en tal rancho cercano ahí mataron a como un leoncillo, ¿no? Justamente, y que se supone que ese era el depredador que andaba, ¿no? Pero a los años, como a los 2 años, empieza a salir un reporte de una persona que dice que encontró un venado justamente con estas características, pero no comido, sino que justamente sin sangre. Encuentran a los meses a un berrendo. Luego empiezan a encontrar a otros animales más pequeños, ¿no? Conejos, coyotes, etcétera, etcétera. Y lo último que se tiene registro fue una vez, una mañana, pasó una patrulla en el pueblo de Bahía Asunción, donde una persona acordonaron una parte de su casa porque empezaron a escuchar cómo empezaron a escuchar un viento, pero que no hacía viento como tal, sino que algo hacía el sonido como tipo de viento. Y dice que se escucharon que como que voló, cayó en unos carrizos, se subió arriba del techo, escucharon donde algo cayó en el suelo, frente de su casa, y que los perros se empezaron a volver locos, que salieron y que no había nada, ¿no? Pero lo que sí habían eran unas huellas. Y justamente ahorita, como una forma de representación, les vamos a poner una imagen donde más o menos cómo eran las huellas, ¿no? Y bueno, hermanito, pues justamente así pasaron los años. Ya no se pudo saber absolutamente nada. Hay registros de avistamientos, de fenómenos. Sin embargo, les pido de favor, por favor, para todas y todas las personas que han tenido contacto o que saben de algún avistamiento o algún fenómeno parecido a por favor pónganlo en la caja de comentarios o háganoslo saber, justamente para que aquí sea un espacio para compartir este tipo de historias. Posteriormente, en los meses, en los años, había avistamientos de que habían visto algunos ojos rojos, otros en la carretera de Bahía Tortuga, parte del rancho de Santa Mónica y San José del Castro. Una persona que se había bajado al baño en la noche dice que alcanzó a ver unos ojos amarillos, que pegó un grito, salió corriendo, se metió a su carro, salió el carro súper rápido y dice que ya no volvió a ver los ojos. Y pues bueno, muchas, pero muchas cosas más. Y
para finalizar esta historia, hermano, quiero irme con esta gran frase de que dijo un amigo una vez en el desierto de Vizcaíno en la noche. Dijo: ¿sabes qué siento? Este desierto siento que esconde algo. Hay algo que se esconde ahí, no lo podemos ver, pero está acechando ahí en la oscuridad. Y bueno, hermano, ¿qué te pareció la historia? Pues mira, me parece excelente, sobre todo porque esto, todo este, ¿cómo decirlo? Parafernalia, vamos a decir. No, pues todo este escándalo, toda esta situación referente al chupacabras, pues es algo que ciertamente, como tú lo dices, en los años 90 es algo que tuvo un auge increíble, es algo que estuvo pues mucho de moda y es algo de lo que la población, todo México yo creo, se quejaba o lo relacionaba con situaciones políticas, como dices tú. Así es. Como no había pruebas contundentes, por así decirlo, porque ciertamente los noticieros, las televisiones estaban llenas de videos de noticieros que iban o viajaban, se trasladaban a los lugares, sí, donde habían aparecido estas especies muertas. Sí. Y quiero mencionar esto que decías al inicio del programa, que tenía que ver con los vampiros, que a dónde voy. Pues resulta que este mentado chupacabras dejaba una seña particular en las especies, ¿no? En todos los animales que pues se comía, mataba, ¿no? Y esto lo voy a abonar a esto otro que dices, de que los animales pues eran encontrados sin sangre, ¿no? Y era debido a esta seña particular donde las especies que habían muerto pues presentaban unos orificios en el cuello, ¿no? Aparentemente donde se les había succionado la sangre. Es por eso que quiero abonar o quiero reforzar lo que tú decías de que los animales eran encontrados sin sangre y era debido a esta seña particular del ataque directamente al cuello, ¿no? Sí, justamente, perdón hermano, justamente pues hubo una gran investigación, sí, o sea, que a lo mejor hay registros, no, pues yo no tengo, ¿no? Creo que no tenemos ahorita acceso a esos registros, pero sí hubo biólogos, ¿no? Porque dijeron, bueno, tiene que ser un depredador con características hematófagas, ¿no? Que se alimenten de sangre. Entonces no podía ser un murciélago porque los murciélagos vampiros están más al sur de México y de parte de Latinoamérica. No, y aparte... perdón, no tienen las características, estamos hablando de especies casi como mi mano. Exactamente, entonces... Digo, no es imposible quizá, pero un animal que se alimente de sangre, como lo estábamos mencionando, pues tiene que ser un animal muy grande o tiene que ser un gran número de estos animales que puedan acabar con un gran número de especies en los ranchos, ¿no? Sí. O sea, con un gran número de gallinas, de chivos y demás. O sea... Digamos, si fuera un murciélago, pues no creo que un murciélago acabe con un establo completo, ¿no? No, ni mucho menos tenga la capacidad de levantar. Exactamente, tiene que ser algo muy grande, ¿no? Entonces, pues hay un sinfín de cosas que se dicen, realmente no hay nada, digamos, contundente, y me atrevo a decirlo porque toda esta información pues lamentablemente se va descomponiendo. Sí, sí. Al grado de que pudo haber sido algo real, pero terminó mezclándose, o el pueblo terminó mezclándolo con las cuestiones políticas, donde se decía que pues el gobierno estaba haciendo una cortina de humo para que no supiéramos que el presidente en aquel entonces pues estaba haciendo algo chanchuy, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya es que los presidentes pues no se les da. No. Entonces. No, especialmente aquí en México. Ajá. Sí, no, aquí no. La verdad no se usa eso. No, para nada. Entonces, pues, básicamente era lo que yo quería abonar, hermano. Y realmente sí me parece un tema, pues, increíble. Porque fue algo que tuvo realmente desconcertado, realmente en pánico al pueblo de México. Exactamente. Y que yo tengo vagos recuerdos porque en aquel entonces pues éramos niños, sí. ¿No? No sé cuántos años tendríamos, no sé, unos 6 o 8 años quizá, no lo sé. Menos. Y tengo vagos recuerdos de que la televisión estaba inundada de estos noticieros. Ciertamente había toques de queda.
a ciertas horas de la noche ya no podías andar en la calle. Tus padres, tu familia, tus conocidos, tus cercanos te inundaban de ese miedo, ¿no? Y te contagiaban ese miedo de lo que te podía pasar si tú andabas pues en la calle, ¿no? Sí, justamente pues tenías esta visión, estas características, o te mostraban algo de cómo podía vaya, qué forma podía tener, ¿no?, esta criatura, ¿no? Así es. Algunos lo decían que eran aliens que venían a visitarnos en experimentos. Pero bueno, pues ahora sí que en algún momento lo vamos a saber, va a salir la verdad, o a lo mejor nunca jamás lo vamos a saber qué era este fenómeno, ¿verdad? Exactamente. Y pues para ya no alargar más este video, pues y antes de despedirnos, y como ya lo dijiste, muchísimas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final en este nuevo episodio, número 13. 13, hermano. 13 ya. El número de la suerte. El número de la suerte. Si tuviste alguna experiencia que tenga que ver con todo este movimiento del chupacabras, si conoces algún relato, si tienes alguna prueba, por favor, compártela con nosotros. Deja tus comentarios aquí abajo. Si tienes alguna evidencia o tienes algo que decirnos, quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, que están apareciendo aquí abajo, o al número que estás viendo en pantalla. Exactamente, hermano. Entonces ahí cualquier cosa va a ser sumamente importante para abonar a esta comunidad y sobre todo a estas historias que van pasando de generación en generación. Exactamente, que es uno de los objetivos principales de este programa. Efectivamente. Así es, hermano. Y pues bueno, ahora sí, como dijeron los cadetes de Linares, ya con esta me despido. Y ahora sí, que todos y todas tengan dulces pesadillas. Nos vemos en el siguiente capítulo del Umbral BCS.